vamos a hacer un análisis de todos los hombres, amén, y mujeres que Dios escogió para Él poder implementar una nueva dispensación, un nuevo tiempo, una nueva era. Podemos ver de que fueron escogidos por Dios para algo específico. Amén. Cuando vamos al libro de Génesis, cuando el mundo estaba en una situación muy difícil, estaba corrompido el ser humano de tal manera que llegó ante los ojos de Dios. Y Dios dijo, verdaderamente que me arrepiento de haber creado al hombre. Y ahí incluyó a la mujer. O bien sea que Dios nuevamente tiró su vista, vamos a decirlo así, de esta manera, y verdaderamente encontró que había alguien para ese tiempo. Y ese alguien se llamó Noé y toda su familia. Y dice que Dios dijo, voy a mostrarle a Noé, le voy a hablar a Noé lo que voy a hacer con toda la raza humana. O bien sea que el tiempo que Noé abrió matriz, el tiempo que Noé verdaderamente vino a este mundo, ya Dios verdaderamente había tenido un plan con este hombre que iba, oigan bien, a entender de que había un Dios en el cielo y en la tierra y de que había que adorarlo, de que había que servirlo. No vamos a malinterpretar la palabra de Dios. Santo Dios. Noé se arrepintió. Noé entendió y escogió el mejor camino. Y por eso fue salvo él y toda su familia. No fue porque ya él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Noé y ser salvo, sino que Dios pudo ver entre todas las personas de que había un hombre que había visto lo malo y lo bueno y escogió lo bueno. Entonces ese fue el tiempo que entonces se manifestó el diluvio. Y ahora nosotros podemos ver a la palabra del Señor y vemos cuando Abraham salió en el capítulo 12 de su tierra y de su parentela a donde Dios le había dicho a él que fuera. O sea que para ese tiempo Dios también había mirado sobre toda la faz de la tierra y pudo ver de que había un hombre en Ur de los Caldeos, de que verdaderamente, mire hermano, también entendió de que había un Dios creador del cielo y de la tierra, que era necesario que se le obedezca y que se hiciera lo bueno. En ese tiempo nació Abraham para Dios tomar el linaje de Israel. Y dice que a través de toda su trayectoria y como Dios, a través de pruebas, de dificultades, Él comenzó a pulir a Abraham de tal manera que llegaron a Egipto. O sea, el nombre del Señor. Aleluya. Llegaron a Egipto. Pero allí cuando llegaron a Egipto, ya Dios tenía a otro hombre para ese tiempo que iba a dirigir al pueblo de Israel, lo iba a establecer en ese lugar para que verdaderamente allí se continuara el desarrollo del pueblo de Israel. Aleluya. Y cuando nosotros podemos ver la historia, podemos ver de que Noé sufrió, Abraham sufrió, y podemos ver de que Josué también sufrió allí en Egipto. Sabemos la historia, fue vendido, alabado sea el nombre del Señor. Vemos que Josué fue maltratado por sus hermanos, lo quisieron matar, le quisieron quitar la vida, amén. Pero estaba en un tiempo donde verdaderamente él entendió de que tenía que cumplir con esta misión sobre la faz de la tierra. Y allí se estableció, lo estableció Dios, y él entendió de que estaba en Egipto cumpliendo una
misión. ¿En qué tiempo estoy yo ahora mismo? ¿En qué tiempo estás tú ahora mismo? Adorado sea el nombre del Señor. Y se pasa todos estos años allí. Y el pueblo de Israel verdaderamente pues sufriendo porque cayeron en esclavitud por 400 años, hermano. Algo que usted y yo no hemos pasado de esta manera. Pero para mí, yo entiendo que esto fue un hermoso tiempo para el pueblo de Israel, porque se estaba estableciendo como una nación poderosa a nivel mundial, donde a través de este hermoso pueblo iba a venir el Salvador del mundo. ¿Cuánto alaban y glorifican? Amén, aleluya. Y dice que Dios lo llevó allí, y dice que el pueblo esperaba, y ellos verdaderamente estaban clamando a Dios. Ellos le estaban pidiendo a Dios para que Dios lo libertara de esa esclavitud que ya tenían 400 años allí. Y nosotros simplemente no tenemos ni 100 años de edad, ¿verdad que no? Gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Dice que Dios entonces, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Egipto vio que estaban creciendo enormemente, se estaba multiplicando el pueblo de Israel, dice que Faraón inmediatamente entendió y dijo: ¿qué es lo que está sucediendo? No podemos permitir esto. Tenemos que nosotros hacer algo. Bueno, lo que le vino a él a la memoria fue exterminar a todos los varones. Que cuando las hebreas iban a dar a luz, le dio ordenanza a la partera que no permitieran de que este niño naciera. Pero Dios sabía que había un tiempo propicio para algo suceder. Era necesario que algo sucediera. Y dice que ellas, pues de una manera u otra, desobedecieron. Y cuando le dijeron: ¿qué ha pasado? La orden que yo le he dado a ustedes. Ellas le dijeron: bueno, es que las hebreas son muy fuertes. Y cuando nosotros llegamos, ya ellas han dado a luz. Santo Dios. ¿Trabaja Dios o no trabaja Bendito Dios? Dios, aleluya. Y seguirá trabajando. Aleluya. Y dice que al ver esto, él dijo: no, vamos a tratar de matar a todos los niños. Amén. Menores de 2 años. Y dice que así comenzaron. Pero dice que esta madre, alabado sea el nombre del Señor, Jocabed, dice que verdaderamente dijo: yo voy a hacer algo para que mi hijo no caiga en esta trama. ¿En qué tiempo hermoso llegó Jocabed? Gloria sea al nombre del Señor. ¿En qué tiempo hermoso nació Moisés? ¿En qué tiempo hermoso naciste tú? Aleluya. Ya pasa al Padre, al Hijo y al Espíritu. Amén. ¿En qué tiempo hermoso nací yo? ¿Para qué nací yo? ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? Bendito y adorado sea el nombre del Señor. Pues ya sabemos la historia del pueblo hebreo. Ya entendemos verdaderamente de que al esto suceder, inmediatamente esta mujer hizo un barquito, lo calafateó, alabado sea el nombre del Señor, y lo puso en el río. Ay, ay, Hay ay. poder en Jesús, aleluya. ¿En qué tiempo llegó Moisés? ¿Cómo estaba la situación allí en Egipto? ¿Cómo estaba sufriendo el pueblo hebreo? Adorado sea el nombre del Señor. Había una necesidad muy grande. Había hambre. Había escasez dentro de ellos. Estaban siendo maltratados. Pero en ese tiempo nació un niño y le pusieron por nombre Moisés. Aleluya. Y dice que aunque el diablo estaba tratando de impedir y trastornar el tiempo de tu nacimiento, alabado sea el nombre del Señor. Alguno de nosotros, el diablo, que el Señor lo reprenda, trató de impedir que nosotros naciéramos de una manera u otra, y cuando nacimos también trató de cortarnos la vida mientras nosotros estábamos pequeños, porque habíamos nacido en un tiempo, habíamos nacido en el tiempo de Dios, que íbamos
a ser partícipe de la historia de la raza humana. Y nosotros estamos siendo partícipe de la raza humana sobre la faz de la tierra. Hemos nacido en un tiempo donde verdaderamente hay una necesidad muy grande sobre la faz de la tierra. ¿Por qué me tocó a mí nacer a mí ahora? ¿Por qué yo no nací en otro tiempo? ¿Por qué usted no nació en otro tiempo? ¿Qué es lo que Dios tiene conmigo en este tiempo? Bueno, vemos la historia de que verdaderamente Dios llevó a Moisés allí al palacio, y dice que allí Dios comenzó a prepararlo en todas las lenguas y comenzó a capacitarlo allí, a enseñarlo toda la defensa de el pueblo de Egipto, de tal manera que mira dónde lo llevó Dios, lo llevó al corazón donde estaba el mal. Ay, ay, ay. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda ¿qué? La gracia. Allí estaba la gracia de Dios con Moisés. Allí estaba Dios protegiéndolo, guardándolo y preparándolo para el tiempo que verdaderamente Dios entonces le iba a hacer un llamado específico. Así también nosotros hemos nacido en un tiempo que estamos esperando llamado específico que Dios nos va haciendo a cada uno de nosotros para marcar la historia, no solamente de aquellos que no conocen al Señor, sino de aquellos que conocen al Señor y la historia de la raza humana. Y ya yo sé que ustedes están pensando más o menos en qué tiempo yo nací. ¿En qué tiempo estamos ahora? ¿Cómo está la situación mundial ahora mismo? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando ahora mismo? Bueno, lo mismo que esperaba el pueblo de Israel en Egipto. Lo mismo que estaba esperando Noé y toda su familia cuando Dios le dijo que en 120 años iba a exterminar de sobre la faz de la tierra la impiedad y todos aquellos hombres que se habían alejado de Dios. ¿Cuánto alaban y glorifican el nombre de Dios? Un aplauso al Padre, a Dios y al Espíritu Santo. ¿Quién vive? Cristo. Nosotros En victoria. seguimos En victoria de Jesús. que es sobre todo nombre. Adorado sea el nombre de Jesús. Y dice que ahí continúa creciendo Moisés. Y llegó el tiempo que tal vez muchas veces, hermano, lo que usted cree que es mal para usted, que es una situación difícil, que es algo irresistible, que yo no sé por qué me hicieron esto, yo no sé para qué me hicieron esto, yo no sé por qué me pusieron en este lugar. Bueno, usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Moisés no sabía el por qué estaba puesto allí. Moisés no sabía el por qué había tenido que huir de Egipto. Moisés no sabía por qué ahora lo andaban buscando para matarlo. Pero había llegado en un tiempo. Sí, amén. El tiempo de Dios. El crono de Dios. Adorado sea el nombre del Señor. Que se deriva a la palabra cronómetro. Lo que tú utilizas para marcar, alabado sea el nombre del Señor, cuando van a correr y tratar de el tiempo quede marcado de su habilidad de correr o de jugar. Adorado sea el nombre del Señor. El tiempo que le toma a usted para llegar a Nueva York o a la esquina, adorado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero a diferencia de este tiempo, ese es un tiempo humano, pero el tiempo, el crono de Dios, que se difiere el tiempo humano del tiempo de Dios. Dios siempre tiene un tiempo para usted. Dios siempre tiene un tiempo para mí. Pero a través de ese tiempo nosotros sabemos que van a suceder un sinnúmero de circunstancias. Aleluya. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué año estamos viviendo? ¿Qué es lo que se está moviendo en el mundo entero? ¿Y qué es lo que Dios está moviendo dentro de mí? Alabado Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios
está moviendo dentro de mí? ¿A dónde es que Dios me está llevando? ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar a mí? ¿En qué tiempo yo estoy? ¿Qué edad tengo yo? Bendito y adorado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque Dios en diferentes edades utilizó al ser humano. A cada uno de los hombres que he mencionado, cada uno de ellos tenían diferentes edades. Pero a través de su diferencia de edades, Dios también se glorificó en un tiempo específico. Sí, y nosotros estamos viviendo en un tiempo verdaderamente, hermano, que solamente estamos hablando de las situaciones difíciles en la cual se encuentra el hombre. Dios santo. Ahora vamos a hablar de este tiempo, mire, un tiempo bonito y tan especial para nosotros como iglesia de Jesucristo. Y fue el tiempo cuando Roma controlaba la mayor parte de Europa, controlaba todo el mar Mediterráneo. Era el imperio más poderoso de ese tiempo. Era el ejército más hábil. Era el ejército más completo. Era el que controlaba toda aquella región, y no solamente toda aquella región, sino que Roma también controlaba a la llamada iglesia, al llamado pueblo de Dios. O bien sea que dentro de este gobierno romano había un pueblo que había sido sacado de Egipto, un pueblo que verdaderamente había nacido a través de Abraham, que verdaderamente Dios lo había elegido porque él había entendido de que en ese tiempo algo iba a suceder. Y nosotros también entendemos de que en el tiempo que nosotros hemos nacido, algo va a suceder. Y también así como en el pueblo de Egipto, también habían judíos que estaban orando y que estaban esperando y que conocían la escritura. Y estaban esperando a un Mesías que lo iba a libertar. ¿En qué tiempo llegó Jesús? ¿En qué tiempo llegaste tú a esta región donde Dios te tiene? ¿En qué tiempo Dios te llamó? ¿En qué situación tú y yo estábamos? ¿Cómo estaba nuestra familia cuando escuchamos ese llamamiento santo en ese tiempo que ha marcado la historia de nuestra vida y que nunca se nos ha olvidado? Ese tiempo que Dios permitió que el Espíritu Santo cayera sobre cada uno de nosotros y nuestros entendimientos fuesen abiertos y nosotros aprovechamos la hermosa oportunidad de la transformación, del cambio, del arrepentimiento, de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde estaba usted cuando usted hizo esa profesión de fe? Cuando usted pasó al frente. Alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué situación difícil estaba usted? Estaba su familia. Ahora mismo nuestra mente va a aquel lugar donde verdaderamente marcó el crono de Dios, marcó el tiempo de Dios, que es inolvidable. Así en este tiempo que la historia de la humanidad iba a ser marcada, la situación estaba difícil. El pueblo de Dios estaba siendo oprimido, estaba siendo dirigido. Asimismo, estamos nosotros en un tiempo difícil ahora mismo. Y algo que le voy a decir: cuando usted va a llenar aplicaciones casi siempre, y cuando usted va a un hospital le dice que ponga de qué religión usted es, ¿verdad que sí? Y usted pone de qué, ya estamos clasificados. Cuando venga el anticristo, ya lo que estén aquí, alabado sea el nombre
nombre del Señor. Ya en todas las computadoras van a estar de que usted es católico, es presbiteriano, es pentecostal, es protestante, es bautista. Y allí podrán fácilmente ellos dirigir aquel gran ejército para que lo busquen a usted, porque saben que usted es un problema para el sistema que se va a estar estableciendo sobre la faz de la tierra. O bien sea que no es porque de qué raza tú eres, no, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Es porque ya el sistema se está organizando, el sistema del anticristo, de la gran tribulación sobre la faz de la tierra, y nosotros estamos en este tiempo. Santo Dios, amén. En el tiempo de Dios. En el tiempo que la iglesia ya va a ser levantada de este mundo. ¿Cuánto alaban y glorifican? Amén. Gloria a Dios. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento del pueblo de Israel como Estado en el 1948, que inmediatamente comenzaron todos aquellos que andaban como nómadas, que andaban, alabado sea el nombre del Señor, como italianos que andaban sin lugar y sin terreno, adorado sea el nombre del Señor, no tenían un puñado de tierra de que ellos puedan decir, ese es mi país. Llegó el tiempo que también iban a marcar la historia en el siglo pasado. El siglo pasado le dio la entrada al acontecimiento más poderoso de el siglo pasado, de que Israel hubiera sido establecido como nación. Y ahora, en este nuevo siglo, vemos que ha marcado nuevamente, y creo que ustedes vimos la noticia, de que Donald Trump dijo, Jerusalén es la capital de Israel. El siglo pasado, el siglo presente, alabado sea el nombre del Señor, y es algo bíblico, porque a Israel le pertenece Jerusalén, pero nadie se había atrevido, mire, a hacer esto o declararlo mundialmente. ¿Cristo viene o no viene Cristo? Amén. ¿Se está cumpliendo la palabra o no se está cumpliendo la palabra? Aleluya. Ya el sonar de la trompeta como que la estamos oyendo. Alabado sea el nombre del Señor. De que la iglesia nos vamos de este mundo. Amén. Y este mundo seguirá alejado de Dios. Entonces vendrá la gran tribulación, que la iglesia no va a estar aquí en esta tierra. La iglesia se va la iglesia. ¿En qué tiempo yo he nacido? Cuando vamos a la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Mateo, comenzando desde el versículo 18, dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1 versículo 19 sigue diciendo: José su marido, como era justo, dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, tengamos cuidado lo que estamos pensando nosotros. Ay, mire, quería entorpecer, el plan de Dios. Y a veces nosotros entorpecemos el plan de Dios y tratamos de escabullarnos. Ay, cuánto alaban y glorifican. Amén, aleluya. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Mire qué hermoso engendro. Bendito y adorado sea el nombre del Señor. Aleluya. O bien sea que podemos ver que ya venía algo a manifestarse en ese tiempo, que queda establecido que Jesús nació en el año 1. Y dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Llegó el tiempo de el pueblo ser salvado a través de la cruz. ¿En qué tiempo nació Jesús? ¿Qué tiempo tan difícil, hermana?
Un tiempo donde los romanos eran los que estaban gobernando, donde el pueblo judío no tenía ningún lugar establecido, donde ellos tenían que obedecer a Herodes y a todos aquellos que controlaban toda esa parte de Europa. Allí estaba, mire, el pueblo de Dios siendo ignorado por aquellos que verdaderamente no habían sido escogidos para que el linaje, alabado sea el nombre del Señor, de salvación, continuara fluyendo, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O bien sea que Dios tiene un tiempo para ti y un tiempo para mí. Miren, nosotros siempre tenemos que estar pensando en ese tiempo. ¿Usted sabía eso, hermano? ¿En qué tiempo yo estoy? ¿Qué es lo que Dios me está mostrando que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿En qué año yo nací? ¿En el 1948? ¿En el 1937? ¿En el 1960? Cuando abrimos matriz. Ay, 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 gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Dijeron: es hembra, es varón. Y entró la alegría a ese hogar en ese tiempo. Santo. Pero había sido María que había nacido. Había sido José que había nacido. Había sido Juan que había nacido. Un hombre y una mujer que verdaderamente ya Dios había destinado comunicarse con él y darle a entender de que él lo estaba llamando. Ahí sí es verdaderamente que entendemos que es el destino del ser humano, escuchar en su vida la voz de Dios. Amén. Y poder elegir entre esos dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. ¿En qué tiempo tan hermoso Santo Dios. nació Jesús? El pueblo de Dios tenía abundancia de todo cuando nació Jesús. Estaba siendo perseguido. ¿Cómo miraban los romanos al pueblo de Dios? ¿Cómo nos está mirando el mundo a nosotros en estos tiempos cuando nos dicen: ¿de qué religión tú eres? Y usted le dice: yo soy pentecostal. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y yo soy evangélico. Inmediatamente comienzan a echarlo para un lado. Ten cuidado que ese cristiano, ten cuidado que ese evangélico. En este tiempo nosotros hemos nacido para marcar la historia de todos los tiempos. Alabado sea Dios. Jesús nació también en ese tiempo difícil. Pero en ese tiempo difícil que nació Jesús, adorado sea el nombre del Señor, nosotros podemos ver de que verdaderamente había un plan en ese tiempo. En este tiempo ahora, y ustedes recuerdan que cuando entró el año 2000, eso sucedieron un montón de cosas, ¿verdad que sí? Muchos libros de qué iba a suceder esto. Había pánico en el mundo entero y de eso habla la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Un pánico de que iba a suceder esto, de que iba a suceder lo otro. Entramos inmediatamente nosotros en